Buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de una nueva asignatura que se titula Evaluación de los aprendizajes en educación inicial. En este sentido vamos a tener varias unidades. Hoy comenzaríamos con la primera, que se titula Concepción y finalidad de la evaluación. Allí el tema específico que vamos a estar trabajando en este video sería la evaluación y los principios fundamentales. Dentro de él vamos a estar viendo los contenidos de aprendizajes como la conceptualización de lo que es el término evaluación y los principios fundamentales que se deben encerrar en este proceso. Vamos a comenzar primeramente con esta pregunta. ¿Qué es evaluar? Acá yo les traigo una reseña de dos autores específicamente. El primero nos indica que evaluar es una actividad inherente a toda actividad humana, intencional, por lo que debe ser sistemática y su objetivo va a ser determinar el valor de algo. Por otra parte, el autor García Ramos indica que la evaluación es una actividad o un proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos con un objetivo de valorar los primeros y sobre dicha valoración tomar decisiones. Algo de estos dos conceptos que sí nos deja claro es que nosotros para realizar una evaluación tenemos que hacerla de forma sistemática y sobre todo de forma intencional. En el caso de la evaluación de los contenidos, pues siempre lo vamos a hacer en función de ese objetivo que nos planteamos como docentes para nosotros poder medir si esos conocimientos fueron asimilados. Una vez que tengamos ese resultado ya analizados, se debe tomar acciones. Es decir, ese docente, teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de sus estudiantes, debe de analizar si la nota fue baja, es que los estudiantes de alguna forma no están asimilando, algo en el proceso está fallando. Entonces es cuando el docente tiene que hacer esa toma de acciones y decisiones para mejorar ese proceso. Entonces, ¿para qué evaluamos? Siempre se va a evaluar para tomar decisiones, como ya habíamos estado diciendo. No basta con simplemente quedarnos en esa fase de recoger la evaluación y de asignar un puntaje. No, nosotros necesitamos que luego de ese proceso, pues se emitan una calificación y se hagan una toma de decisiones para que esa evaluación sea realmente auténtica. ¿Cuáles son esas características generales que va a tener la evaluación educativa? Bueno, primero, integral, sistemática, continua, acumulativa, científica y sobre todo cooperativa. ¿Por qué podemos decir que es integral? Bueno, porque se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del alumno, atiende y da significación a todos los factores, ya sean esos factores externos o internos, que condicionan la personalidad del educando y determinan el rendimiento educativo, relacionando todos los aspectos de la formación de rasgos de conducta, los cuales obligan a utilizar los más diversos medios, procedimientos y técnicas para garantizar el éxito del proceso de valoración. Durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes y los docentes tienen que estar interactuando para que el resultado al final sea significativo. Los docentes, por su parte, tienen que ser creativos, tienen que ser motivadores y, sobre todo, tener todas las técnicas en cuenta para que el proceso se desarrolle de la mejor forma. Luego, ¿por qué podemos decir que es sistemático? Bueno, porque es un proceso que no se cumple improvisadamente. Nosotros nos tenemos que plantear como una especie de cronograma a la hora de realizar una actividad, sino que responde a un plan previamente elaborado, como yo les decía, forma parte inseparable e importante del proceso de la educación y por lo tanto participan en todas las actividades, responde a normas y criterios enlazados entre sí. Es decir, nosotros a la hora de establecer una evaluación, si bien ustedes ya están acostumbrados, saben que desde el sílabo nos planteamos criterios de evaluaciones, que son los que van a definir esa calificación de ese proceso. Es continua, ¿por qué? Porque su acción no se detiene. Es un ciclo
que va continuando. Una vez que nosotros hagamos planificado o hagamos ejecutado y se haya realizado el análisis de esos resultados y su toma de acciones, nuevamente vamos a comenzar un nuevo proceso. Ni los resultados se logran en forma intermitente, entonces su acción se integra permanentemente al quehacer educativo. Ya les indico, es un ciclo que una vez que finaliza, nuevamente comienza. Se atiende sin interrupción a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes, de hecho, están en este mismo proceso desde que entraron en el primer semestre. Es acumulativa porque requiere el registro de todas las observaciones que se realicen. Implica que las observaciones más significativas de la actuación del alumno sean valoradas en el momento de otorgar una calificación. Yo les indicaba a ustedes que, por ejemplo, este tipo de evaluaciones o de clases que nosotros estamos llevando ahora de forma sincrónica son muy importantes porque da lugar a que se desarrollen debates, a que se realicen actividades y todas son con un carácter de evaluación. Por muy simple que sea su participación, colabora a que ese puntaje sea acumulativo. Las acciones más significativas de la conducta del alumno deben relacionarse entre sí para determinar sus causas y efectos. ¿Por qué podemos decir que es científica? Bueno, porque es que no es algo empírico, no es algo que yo creo que sea de esa forma. Por tanto, esta evaluación atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y a todas las manifestaciones de la personalidad y de la conducta de este individuo, de estos estudiantes que estamos evaluando. Requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos debidamente garantizados como confiables y válidos, por lo que se pone es decir, no se trata de que sea o que se suponga como un experimento, sino que esto debe estar debidamente planificado y organizado. Entonces, yo les decía a ustedes al principio, les comentaba que en este caso, al menos con los estudiantes de inicial, se está poniendo muy de práctica utilizar en este caso la técnica de gamificación, porque es la que les aporta ese dato interesante a los chicos, los motiva y de cierta forma seguimos cumpliendo nuestro objetivo, que es valorar si los conocimientos fueron en este caso asimilados o no. En el caso de cooperativa, podemos decir que el alumno y la comunidad que lo rodea no pueden ser ajenos a su propósito esencial. Acá tenemos que tener una estrecha relación entre la familia, la escuela y los estudiantes. Las calificaciones y observaciones deben ser revisadas y analizadas por todos los que intervengan en el proceso educativo. Es importante que los padres estén al tanto, que tengamos esa comunicación con ellos para poderles ir diciendo cómo va ese chico asimilando esos conocimientos, cómo se está desarrollando ya ese proceso de evaluación cuando estamos viendo a lo largo de todo el curso. Es decir, hace que la participación de todos sea importante, porque todos aportan con algo. Nosotros les damos las orientaciones en la escuela, les damos los contenidos, pero si ellos en la casa no los aplican, pues entonces el proceso, el estudiante pierde todo ese tiempo y llega nuevamente en cero a la escuela. Entonces, acá de manera general ustedes tienen los tipos de evaluación que vamos a verlos ahora simplemente mencionándolos y luego en próximas clases vamos a estar especificando. En este caso podemos ver que tenemos varios tipos de evaluación en diferentes funciones, según su finalidad y función, según su extensión, según los agentes evaluadores, ya sean externo o externo, como decíamos al inicio, según el momento de aplicación y según el criterio de comparación. Estos van a ser los tipos de evaluaciones que más adelante vamos a estar explicando específicamente en qué función tiene que ver. Bueno chicos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya resultado interesante el video y nos vemos en un próximo encuentro.